Hola, mi nombre es Rainer Bedoya, soy médico toxicólogo y hoy vengo a hablarles sobre generalidades de las adicciones. Para iniciar, quiero comenzar definiéndole lo que es una adicción. La adicción, cuando le pregunto al público en general, a mis estudiantes, a mis pacientes, que me lo definen en una sola palabra, la gran mayoría levanta la mano y me responden: es un vicio, es una costumbre. Pero la principal palabra que yo quiero escuchar, o la que quiero que ellos aprendan, es que la adicción es una enfermedad. Una enfermedad crónica del cerebro que modifica su estructura y su funcionamiento y lleva a cambios en el comportamiento y en las emociones de las personas que lo consumen. Las adicciones no afectan solamente el cerebro, afectan todos los órganos de nuestro organismo: la parte respiratoria, cardíaca, la parte hepática, renal, circulatoria, genitourinario, entre otros. Las adicciones tienen en general muchos riesgos. Yo les pregunto también, además de la definición, ¿cuál consideras tú que es el riesgo principal que tienes al consumir una sustancia? Muchos me responden, dependiendo de la sustancia, problemas pulmonares, cáncer, problemas cardíacos. Pero cuando yo les pregunto cuáles son los riesgos, por ejemplo, del consumo de marihuana, la gran mayoría de mis pacientes, muchos adolescentes, me responden que no existen riesgos, porque la marihuana es natural y no hace daño. Yo les respondo como me decía un profesor en la universidad: natural es un tigre y se lo come a uno. Queriendo decir que incluso las cosas naturales también tienen sus riesgos. Es el caso de la marihuana. La marihuana, al consumirla una sola vez, incluso podemos terminar con una adicción. Es el principal riesgo del consumo de sustancias, generar una adicción. Luego tenemos otra serie de riesgos sociales, económicos y médicos. Entre los médicos tenemos el desarrollo de enfermedades, contraer infecciones y la muerte. Entre los sociales tenemos que aumenta el índice de habitancia de calle, los índices de violencia y de delincuencia. Y entre los económicos tenemos que aumenta los costos de salud, aumenta el ausentismo laboral, disminuye la productividad y aumenta los accidentes. Las adicciones las podemos clasificar en diferentes tipos, como adicciones químicas y adicciones no químicas o comportamentales. Las adicciones químicas son aquellas a ciertas sustancias que las podemos clasificar también a su vez entre sustancias depresoras, estimulantes y alucinógenas. Entre las depresoras tenemos principalmente el consumo de licor. Es una sustancia depresora, aunque muchos piensan que es estimulante, porque nos responden en la consulta: doctor, pero si cuando yo consumo licor me siento más activo, más alegre, pierdo la timidez, le hablo a las muchachas, ya salgo a bailar. Entonces, ¿cómo así que es un depresor? Es un depresor porque disminuye las funciones cerebrales, nos duerme o nos seda el cerebro, por así decirlo, pero la principal parte del cerebro que se seda o se deprime con el consumo de licor es la parte frontal, que es la parte del cerebro que nos inhibe, que nos pone freno. Entonces, al no tener ese freno, al estar ese freno inhibido, dormido o sedado o deprimido, ya perdemos la timidez, ya bailamos y ya hablamos con más fluidez. Por eso podemos confundir el licor como un estimulante. Entre los estimulantes también tenemos los derivados del opio, los llamados opioides. El principal o el más conocido a nivel mundial es la heroína, pero también tenemos otros medicamentos como la morfina, como el fentanil, como la codeína y el tramadol, utilizado cada vez más en Colombia. También tenemos sustancias sedantes, las conocidas benzodiazepinas, medicamentos hipnóticos que inducen el sueño, que también tienen un alto potencial adictivo. Entre los sedantes también tenemos los inhalantes volátiles, conocidos como el Sacol, Pegante o Boxer. También producen depresiones del sistema nervioso central. Pasando a los estimulantes, son aquellas sustancias que nos activan. El nombre lo dice, nos estimulan, nos quitan el sueño, nos quitan el hambre, nos activan, nos dan más energía. La principal sustancia o el principal efecto es la nicotina. Es una sustancia de las más adictivas que tenemos. El cigarrillo, tanto el cigarrillo tradicional como en dispositivos electrónicos. Como estimulantes también tenemos la cocaína, que se extrae de la planta la eritroxiloncoca. Tenemos también las anfetaminas y todas sus presentaciones, pasando incluso por el éxtasis,
Y tenemos también la cafeína. La cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. No quiere decir que sea la sustancia que más adicciones produce, es la sustancia que más consumes. Todos alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos probado alguna sustancia con cafeína, una Coca-Cola, un tinto, un energizante. Entonces, es la sustancia estimulante más consumida en el mundo. Por último, tenemos los alucinógenos, son aquellas sustancias que nos alteran la percepción, nos alteran los sentidos, cómo percibimos el ambiente, nuestro alrededor. Entre ellas tenemos la escopolamina, que es una sustancia que se extrae de una planta conocida como belladona, también como cacao sabanero o como trompeta de ángel. Es la popular burundanga, que se utiliza principalmente con fines delictivos, pero es una sustancia alucinógena. Tenemos también el LSD, cuyo nombre es la dietilamina del ácido lisérgico, conocido como LSD, abreviado como LSD, o los popularmente conocidos papelitos. También tenemos los hongos alucinógenos y, por terminar, la marihuana. La marihuana, que es un alucinógeno, pero que también puede tener efectos estimulantes o depresores. Eso puede pasar con diferentes sustancias. Podemos tener sustancias clasificadas en un tipo como depresor o estimulantes, pero a la vez pueden tener también efectos alucinógenos. Por otra parte, tenemos las adicciones comportamentales o adicciones conductuales, que son adicciones no a sustancias químicas, sino a conductas repetitivas, que también pueden tener el mismo efecto de las sustancias. Estimulan el cerebro, producen esa sensación de recompensa o de placer y de búsqueda constante de ese efecto, de esa sensación. Entre ellas tenemos las adicciones a nuevas tecnologías, que es una adicción que podríamos decir que es moderna y que muchas veces no la reconocemos como una adicción como tal, y son, por ejemplo, las adicciones a las redes sociales, a los celulares, a los computadores, al internet, a los videojuegos, que son adicciones que resumimos con el nombre de adicciones a nuevas tecnologías. Tenemos también la ludopatía, adicción a las apuestas, a los juegos, adicción al ejercicio, a las compras, a los alimentos, a la pornografía, al sexo. En fin, podemos tener adicciones conductuales a cualquier comportamiento que tengamos en la vida diaria. Cuando consumimos una sustancia, dependiendo de la cantidad y la frecuencia del consumo, podemos ir pasando ciertas etapas. Comenzar como un experimentador, cuando hacemos un uso puntual de la sustancia, y vamos incrementando en escalón de acuerdo a la frecuencia de la cantidad del consumo, pasando entre el usador, el buscador, el disfuncional, y terminando en una etapa o un nivel destructivo del consumo. Muchos me preguntan, pero entonces yo pruebo una sustancia, ¿por qué puedo terminar adicto? Mi vecino no, mi hijo no, mi papá sí. En realidad no hay una respuesta específica para esa pregunta. Hay muchas causas. Las adicciones pueden producirse por causas múltiples. Juegan un papel importante en muchos factores, entre ellos lo genético. Si mi papá, mi abuelo tuvieron algún tipo de adicción, yo también puedo desarrollar una adicción, porque como ya lo definimos antes, es una enfermedad, y esta enfermedad también se puede heredar, no necesariamente la misma adicción. Por ejemplo, mi papá pudo haber sido alcohólico, tener una adicción al alcohol, pero yo desarrollar otro tipo de adicción, por ejemplo, a la marihuana. Entonces, estamos transmitiendo la enfermedad hacia la descendencia, pero no necesariamente a la misma sustancia o al mismo comportamiento. También tenemos factores personales, individuales, factores familiares, genéticos e incluso sociales. Para continuar con las definiciones, ya definimos inicialmente qué es una adicción, pero también hablamos mucho de drogas. Entonces, ¿qué es una droga? Una droga es aquella sustancia que ingresa a un organismo, al organismo vivo, y modifica una o varias funciones. Así de simple, eso es una droga, una sustancia que ingresa al organismo y modifica una función. Entonces, una droga puede ser un medicamento o puede ser una sustancia psicoactiva.
Indistintivamente podemos referirnos a un medicamento como una droga o a una sustancia psicoactiva como una droga. No está mal, ambas son drogas. ¿Qué sucede? El medicamento es aquella sustancia o aquella droga que se utiliza con fines terapéuticos, por lo general a una dosis y a una frecuencia adecuada, por lo general recetada o formulada por un médico. En cambio, la sustancia psicoactiva es una droga que no utilizamos con fines terapéuticos, la utilizamos con fines recreativos, a unas dosis, a unas frecuencias que no son las adecuadas, por lo general cada vez mayores, y que contraen un riesgo para la persona y que modifican la percepción, el estado de ánimo, la conciencia, la atención y la memoria. Siguiendo con las definiciones, ya tenemos claro lo que es una adicción, una droga, un medicamento y una sustancia psicoactiva. Cuando hablo de uso, yo uso una sustancia cuando la pruebo por una única vez o cuando no lo hago en forma repetitiva. Eso es el uso de la sustancia. Y cuando esta sustancia no conlleva un riesgo o no tiene un efecto negativo en la persona que la consume. Hablo de hábito cuando ya tengo esa costumbre de usar esa sustancia más seguido, con mayor frecuencia, pero todavía no hablo de repercusiones, de daños o de riesgos. Cuando ya aparece el riesgo, cuando uso la sustancia cada vez más frecuente, pero ya me genera un riesgo a mi salud, un riesgo a mi familia, un riesgo laboral, los riesgos que mencionamos al inicio de la charla, ya estoy hablando de un abuso. Entonces vamos incrementando de uso, hábito y abuso. En el abuso aparece el riesgo. Cuando comienzo a desarrollar tolerancia, la tolerancia la podemos definir como cuando necesitamos más cantidad de la sustancia para lograr el mismo efecto. Ahí estoy hablando de tolerancia. Y cuando desarrollo dependencia, de mano de esa tolerancia, ¿qué quiere decir dependencia? Cuando necesito mantener unos niveles altos de esa sustancia en mi organismo, en pocas palabras, una intoxicación crónica con esa sustancia, ya estoy hablando de tolerancia, dependencia, ya estoy hablando de una adicción. Entonces, en los tres primeros pasos, el uso, el abuso, el hábito y el abuso, por lo general todavía no se ha completado la adicción. Cuando ya paso a tolerancia y dependencia, ya ese paciente o esa persona que consume la sustancia ya tiene una adicción. Las personas no se dan cuenta cuando pasan de una etapa a otra. Pueden comenzar con el uso, el consumo va siendo cada vez más habitual, pasan al abuso, al riesgo, llegan tarde al trabajo, se gastan el dinero del mercado, de los servicios, y no se van dando cuenta que ya van desarrollando una tolerancia, una dependencia y que ya pasaron a una adicción. La dependencia se define en diferentes niveles. Podemos tener dependencia de esa sustancia física, dependencia psicológica o emocional y dependencia social. La dependencia física es aquella que se siente a nivel orgánico, a nivel físico. Tengo dependencia de una sustancia cuando debo consumirla para aliviar un malestar, un dolor, la diarrea, la falta de sueño. Cuando no tengo esa sustancia, me enfermo y necesito consumirla para poder mejorarme. Esa es la dependencia física. Dependencia psicológica es aquella donde tengo que buscar la sustancia para mejorar ese deseo de consumo insaciable que mantengo. Cuando necesito el consumo de la sustancia para mejorar las emociones. En esa parte estoy hablando de una dependencia psicológica o emocional. Y dependencia social es aquella necesidad de consumir la sustancia como un signo de que pertenezco a una sociedad. Cuando tengo que consumir la sustancia para entablar relaciones. Allí estoy hablando de una dependencia social. Entonces, espero que quede claro que la adicción implica todos esos términos: tolerancia, dependencia, uso y abuso. Cuando
Cuando detengo el consumo, es lo que se conoce como abstinencia. Vengo consumiendo la sustancia periódicamente, repetidamente, y paro el consumo. Eso se conoce como abstinencia. Abstinencia es el hecho de parar el consumo. Pero cuando paro el consumo y aparecen ciertas manifestaciones como temblor, sudoración, ansiedad, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, diarrea, alucinaciones, incluso convulsiones, esas manifestaciones dependen también de la sustancia, no es la misma para todas. Ese conjunto de síntomas lo conozco como un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es una manifestación de la dependencia que tenemos a esa sustancia. Cuando tengo dependencia y la suspendo, aparecen las manifestaciones del síndrome de abstinencia, que en algunos casos, como el licor, puede poner en peligro la vida de la persona que consume. Para terminar, quiero explicarle lo que es una abstinencia. Abstinencia es cuando suspendemos el consumo de una sustancia. Cuando paramos el consumo, estamos hablando de abstinencia. Cuando hacemos eso, cuando paramos el consumo, aparecen ciertas manifestaciones, ya sean físicas y psicológicas, como sudoración, temblor, ansiedad, depresión, cambios en el estado de ánimo, en el sueño, diarrea, alucinaciones, incluso convulsiones, dependiendo de la sustancia que consumamos. Todo ese conjunto de síntomas se conoce como el síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia varía entre una sustancia a otra, incluso en algunas sustancias como el licor, poniendo en peligro la vida de la persona que consume. Y el mensaje final de esa charla es darles a entender lo que es una adicción. Es una enfermedad. Muchas gracias.